Mis amigos, muy buenos días. Me siento provocado por los medios franceses que no dejan de hablar de Artemis y de Aldo Esterón. ¿Por qué? Porque soy el autor de estos dos libros, Nunca hemos caminado en la luna. Libros que a menudo llegan al primer lugar, al top de su categoría en Amazon. Libros que tienen muy buenas, muy bonitas, muy buenas reseñas. Estamos por encima de 4 estrellas de 5, lo cual es bastante extraordinario para libros tan polémicos. Reconozco el lado polémico de los textos. Ahora, hay una cosa, y es que los medios hicieron un ataque preventivo, porque yo ni siquiera hablé, ni siquiera mencioné a Artemis. Pero en cuanto vieron que Artemis se fue, empezaron a decir que sí a Aldo Esterón, todo eso. Ahora, primero, me gustaría agradecerles, como por ejemplo Francinfo, porque me ha impresionado la pluralidad de la información. Es algo que hay que señalar, es muy importante, sea cual sea el tema que se trate, mencionar diversas opiniones sobre ese tema. Así que eso es algo muy bueno y sinceramente es alentador para el futuro. Ahora, les voy a decir algo. Les voy a decir la manera de trabajar ya, cómo abordo esas cuestiones y vamos a hablar de Artemis. Pero ojo, Artemis 2, hablaremos de eso en detalle cuando la misión haya concluido. Cuando la NASA haya compartido los datos, las cifras y tengamos tiempo de revisarlos con lupa y analizarlos según su mérito. ¿Por qué? Porque todo este enfoque es fundamentalmente científico. No es un enfoque basado en la opinión, el parecer o el sentimiento. No es que no me guste la NASA, entonces hicieron algo y voy a decir de inmediato que es falso. No, esa no es la idea. La idea no es esa en absoluto. De hecho, Tomás Pesquet dijo, sí, ella está molesta, critica a Artemis y todo eso. No me siento aludido, que yo no había hablado de Artemis en absoluto. Pero para decirles, no hay enojo en absoluto, pero francamente para nada. Yo aprecio a la NASA, para serles sincero. Cuando era niño tenía una camiseta con el logo de la NASA, eso ya dice mucho. Entonces, lo que quería decirles simplemente es que el establishment estadounidense está muy inclinado hacia la mentira, vive en ella y vive de la mentira. Hay muchísimos casos muy cercanos a nosotros, como por ejemplo el caso Epstein. Ese es extremadamente polémico, no podemos mencionarlo. El caso justo de la guerra en Irán. Trump, el presidente estadounidense, pasó en 4 semanas de vamos a salvar a los iraníes, a les voy a volar la cara a bombazos, derribar los puentes, las estaciones de energía, los hospitales, las universidades. Ven que la palabra del establishment estadounidense lamentablemente no tiene mucho valor. Entonces, lo que trato de decirles es que, en mi opinión, mi trabajo, porque esos libros, ¿no? Si quieres saberlo todo, esos libros, entre la primera línea del primer tomo y la última línea del segundo tomo, hay una docena de años. De todas formas, ese libro, el primer tomo, hay un momento, hay un lugar donde el texto continúa, saltas de un párrafo a otro. Hay 9, 10 años entre los dos. Me detuve en un momento dado, seguí buscando, analizando todo eso, y les digo algo, no busco atacar a la NASA. Yo pienso, entre nosotros, pienso que el establishment político impuso sus caprichos, impuso su narrativa a la comunidad científica, que no tuvo muchas opciones en un contexto de Guerra Fría. Había una carrera a la luna entre Estados Unidos y la URSS. La URSS perdió la carrera, la URSS dejó de existir. Esas cosas son muy importantes. Hoy en día a nadie le importa. Hoy en día, quiero decir, miren, ni siquiera Artemisa le interesa a nadie. A veces la NASA tuitea, tienes a 150 personas comentando, pero no es gran cosa. Hoy en día tráeme a una influencer con 1 millón de seguidores en TikTok, ahí sí estamos hablando. Pero en esa época, antes de TikTok, antes de Internet, la gente se divertía con poco, amigos míos. Entonces, por ejemplo, si tomas el 68, teníamos el Apolo 8. Fue la primera vez que íbamos hacia la Luna, que íbamos a dejar la órbita baja terrestre, lo que llamamos la LEO, la habíamos dejado, íbamos hacia la Luna. Ahí tienes a 3 tipos en una cápsula que están dando vueltas alrededor de la Luna y luego ponen la voz en blanco y negro así, completamente despersonalizada. Y te van a leer la Biblia en vivo.
Era una época con esas referencias. Hoy en día, como te puedes imaginar, habría sido diferente. Habría declarado sus nuevos pronombres. Habría dicho que sufre de ansiedad, que tiene un problema de salud mental y todo eso. Así es, cada época tiene sus referencias, cada época es diferente. Ahora, en cuanto a la metodología de trabajo, no tomo cualquier cosa. Te doy un ejemplo. La historia de la bandera que se mueve, eso fue mencionado por Francinfo, de hecho, no lo mencioné en mis libros. ¿Por qué? Porque efectivamente es discutible. Si estamos en el vacío y plantamos una bandera, ¿se va a mover o no? Bueno, así es, hay opiniones diversas, sobre todo porque el video es de tan mala calidad, peor que el del Titanic cuando zarpó, que sinceramente ni siquiera se puede hacer un análisis, ir cuadro por cuadro, tratar de ver y todo eso. No, no se puede. No se puede, sinceramente. Así que dejé de lado ese argumento. El otro argumento que no utilizo son frases sacadas de contexto o pedazos de frases, como, ah, sí, viste, los de Artemis dijeron que es la primera vez que vamos hacia la Luna. No, no, no podemos usar eso. Estamos en un debate serio, hay que mantener la compostura. No podemos tomar un error de alguien, un lapsus, o que alguien esté nervioso frente a una cámara y decir, mira lo que dijo, eso es una prueba. No, eso no es una prueba en absoluto. Eso no tiene sentido. También puedo tomar a un piloto que diga, los aviones nunca existieron, y luego decimos, bueno, ya ves, no existen. No, eso no es un argumento. Entonces, en los libros, si quieres, antes de escribirlos, investigué muchísimo, analicé la narrativa de la NASA, así que todo lo que está escrito viene de la misma NASA, viene de la versión oficial. Y a partir de ahí solo me quedé con los elementos que realmente son muy sólidos. Había otros elementos menos sólidos o que quizás podían ser interpretados de manera diferente, los dejé de lado. Entonces, por esa razón, respecto a Artemis, hoy en día es una misión que está en curso. No quiero llegar en plena misión y decir esto es falso. No tengo razón para decir que es falso, no tengo razón para decir que es verdad. Hay que esperar la conclusión de esta historia. Vamos a ver las cifras. Si la NASA quiere compartirlas, como les dije, las vamos a estudiar por sus propios méritos, pero hay que esperar a que esto se concluya. Así que eso es todo. La misión Artemis salió el 1 de abril. Mal pensado el que piense mal. Despega, 4 personas a bordo, una mujer y 3 hombres. Y el objetivo de la misión es dar una vuelta alrededor de la Luna. Así que, atención amigos, este punto es muy importante. A diferencia de las misiones Apolo, no va a entrar en órbita lunar. Al contrario, va a quedarse a 8.000 kilómetros de la Luna, lo cual es una locura porque la Luna tiene un diámetro de 3.500 kilómetros. Estar a 8.000 kilómetros de la Luna, te das cuenta de que es un poco más de 2 diámetros. Es como si te diera un ejemplo. La Tierra, ¿sabes? El diámetro de la Tierra es un poco menos de 13.000 kilómetros. Es como si alguien viniera a visitarnos desde una galaxia lejana. ¿Y luego qué hace? Da una vuelta alrededor de la Tierra, más o menos 30.000 kilómetros. ¿Ves? Es bastante lejos de todos modos. Sabiendo que la Estación Espacial Internacional está a 400 kilómetros, ¿ves el asunto? Entonces, lo sorprendente es que hoy, en 2026, con toda la tecnología de hoy, con todo lo que sabemos y todo eso, hacemos menos de lo que hacíamos en 1968. ¿Ves? Eso es lo realmente asombroso. ¿Ves? Miras y dices, ¿sabes los chicos de Apolo 8, sabes a qué altura orbitaban alrededor de la Luna? Hicieron 10 órbitas a poco más de 100 kilómetros alrededor de los 100 kilómetros. Entonces los tipos en 1968 entran en órbita lunar, van a, van a dar 10 vueltas alrededor de la Luna. Y luego hoy estamos a 8.000 kilómetros. ¿Por qué? Te voy a decir por qué. Hay una razón. Me lo imagino. Me imagino la razón, te cuento una historia. Sabes que cuando miras el planeta Tierra es relativamente homogéneo. Sí, hay lugares con rocas, montañas, otros con el mar y todo eso, pero en general, en términos de densidad, es más homogéneo que la Luna. Por supuesto, incluso en la Tierra, las zonas que son más densas, sabes que la gravedad es una fuerza universal. Tomas 2 latas de refresco en tu refrigerador, hay una fuerza de atracción gravitacional entre ellas. Sí, por sorprendente que parezca, pero es muy débil entre 2 latas de refresco. ¿Por qué? Porque depende de la masa realmente. Mientras más pesado es algo, más va a atraer a los demás a su alrededor.
Entonces, lo que va a pasar si tomo mi botella, no sé dónde está, si tengo una botella de agua, si tomo un libro y tomo la tierra, la atracción terrestre es lo suficientemente fuerte como para realmente, y si tomo una caja de esos libros, me costaría trabajo levantarla. Eso es la gravedad. Entonces, la gravedad no es la misma. Aquí estoy en el hemisferio sur, estoy en la isla Mauricio. Si voy a Finlandia, la gravedad no será exactamente la misma en la Tierra. Hay una variación de la gravedad dependiendo de dónde estemos. Sí, es cierto. Pero ojo, en la Tierra la variación de la gravedad sigue siendo muy baja. ¿Y eso qué significa? Significa que cuando tenemos satélites que giran alrededor de la Tierra, satélites de comunicación, satélites espía, estaciones orbitales, lo que sea, tienen una órbita que es relativamente estable porque la gravedad es relativamente estable y predecible. Ahora vayamos hacia la Luna y te voy a decir el gran problema de Artemis y te voy a decir por qué. Es un problema en comparación con Apolo. La Luna, como bien sabemos hoy en día, tiene zonas muy densas que llamamos mascones, o sea, zonas donde hay rocas como piedras volcánicas muy duras, ¿ves? Pues bien, hay zonas así, pero también hay zonas con regolito, zonas donde tienes un grosor enorme de polvo, de ese polvo fino como harina. Entonces, ¿qué va a pasar? Las zonas más densas, las más pesadas, generan una gravedad mayor. Las zonas menos densas van a generar una gravedad baja. ¿Qué pasa específicamente alrededor de la Luna? Eso genera una variación de gravedad lunar que es muy elevada. Entonces, si quieres poner algo en órbita alrededor de la Luna, ¿cuál es el problema? Bueno, el problema es que tu satélite en ciertos momentos será atraído, así que en ciertos momentos va a sobrevolar una zona de alta gravedad, por lo que tiende a bajar de altura y acelerar. En ciertos momentos la gravedad va a disminuir en otra zona y entonces va a tender a subir, ¿ves? Y eso pasa varias veces por órbita, entonces eso da una órbita inestable. La NASA, la India y muchos otros han perdido objetos que quisieron hacer orbitar alrededor de la Luna. La trayectoria, la órbita lunar es inestable naturalmente debido a la variación muy rápida de la gravedad. Entonces, enviamos una misión Grail si quieres hacer otros trabajos sobre eso. Estas dos sondas que enviamos empezaron a girar alrededor de la Luna. Se comunican entre sí, miden la distancia exacta entre ellas. Con celle qui en avance. De repente empezamos a descender, luego a subir, bam, la distancia cambia y sabemos que la gravedad ha cambiado. Y tomamos medidas de gravedad alrededor de la Luna para tratar de encontrar cuáles son las órbitas estables y cuáles son las órbitas inestables. Las órbitas estables son aquellas en las que no hay una gran variación de gravedad. Bueno, siempre habrá variaciones estadísticamente, hay un fenómeno de compensación dependiendo del lugar y tenemos órbitas que requieren el mínimo de corrección. Ok, todo eso está bien. Pero eso, ¿cuándo se descubrió? ¿De cuándo es la misión Grail? Quizá 2010, 2011. Entonces, tenemos a la NASA que en los años 60 afirma que hacía volar cajas con 3 tipos adentro a 100 kilómetros de altura de la Luna. En un contexto donde hoy sabemos que las trayectorias o las órbitas lunares son naturalmente inestables y muy difíciles. Estudios avanzados en los años 2010, 2011 para saberlo y para analizarlo, ¿ves? Entonces, ¿por qué la gente de la NASA hoy y de Artemis 2 se mantienen a 8.000 kilómetros de la Luna? Bueno, justamente para suavizar esas diferencias, porque mientras más cerca estés de la Luna, más vas a sentir zonas con una atracción débil y otras con una atracción fuerte. Entonces, lo que va a pasar es que cuando te alejas, ves la Luna como un solo punto con una sola gravedad constante. Entonces, eso te permite dar una vuelta alrededor y regresar. No es una órbita, solo dar una vuelta y regresar. ¿Ves la diferencia? Porque si realmente hubieran entrado en órbita lunar, estaría ese reto de decir, cuidado, pueden estrellarse. Entonces, sí, hasta ahora está lo que llamamos el LERO, por ejemplo. Es una sonda que gira alrededor de la Luna y todo eso. Una sonda manejada por la NASA con cámaras y todo eso. Entonces alguien puede venir a decir en los comentarios, sí, pero Aldo, yo sé que hay una sonda que gira alrededor de la Luna. Sí, es cierto, pero ojo, Luna. Hay que saber que la matriz de riesgo cuando se trata de poner equipo en órbita o de enviar equipo a algún lugar no es lo mismo que cuando se trata de enviar humanos.
Porque efectivamente el LRO, si lo pierdes, perdiste cámaras, cosas, todo eso. Ok, duele, pero no hay pérdida de vidas humanas. Mientras que cuando tienes a unos tipos dentro de una cápsula, hay que tener cuidado porque si ellos sufren, es otra cosa. Entonces, ya ves, por eso mantuvieron una distancia prudente de la Luna. El cinturón de Von Allen, ¿cómo le hicieron? Vamos a ver los números, los vamos a analizar cuando la NASA regrese y dé, si es que quieren dar cifras que sean coherentes, no lo sabemos, vamos a ver eso. ¿Por qué? Con respecto a Von Allen, en los años 60 sabíamos que ese cinturón existía, pero ¿qué sabíamos de él? Sabíamos que existía, no sabíamos nada más. Sí, la habíamos descubierto, la descubrimos a finales de los años 50, pero no sabíamos mucho. ¿Desde cuándo sabemos mucho sobre ese cinturón? Después de los años 2000, cuando enviamos varias misiones, incluyendo una que duró 7 años, para analizar en detalle el cinturón de Von Allen. Potencialmente encontrar formas de atravesarlo o algo así. Pero eso no se conocía en los años 60. Por eso en los años 60 ellos mintieron de tal manera que después uno se pregunta, oye, ¿por qué nosotros hoy tenemos que hacer tantas investigaciones? Tenemos que enviar satélites, tenemos que usar todo el conocimiento humano, mientras que esos tipos en esa época lo hacían con la mano en la cintura, ¿sabes? Ese es el problema. Entonces vamos a ver cuando la misión Artemis se concluya. Hoy sabemos que tienen problemas con los baños, ¿verdad? Tienen baños de 23 millones de dólares. Quiero decir, todo lo que está en Estados Unidos es enorme, especialmente los precios de las cosas. El otro día había un tipo que mostraba un sándwich y un café en Las Vegas y ya eran 70 dólares. Y ahí están los impuestos estatales, la propina obligatoria y todo eso. Entonces hay que saber que esas misiones consumen mucho dinero y eso forma parte, lamentablemente, cuando ves a los proveedores de la NASA, lamentablemente son los mismos proveedores del complejo militar industrial. Así que eso también vuelve a sembrar aún más dudas sobre las operaciones, pero no debemos tener prejuicios, no estamos aquí para eso. Es un canal que está extremadamente bien gestionado. Así que vamos a esperar una vez más a que concluyan esta misión y luego veremos las cosas, aclararemos las cosas, eso es todo. Mientras tanto, amigos míos, los libros, si quieren familiarizarse cette histoire de la Guerra Fría, los invito a ver estos libros. Es la continuación, ¿no? Son el tomo uno y el tomo 2. Este es el primer tomo y luego Las preguntas prohibidas, es el segundo tomo. ¿Por qué? Porque preguntas prohibidas en el sentido de que después del primer tomo surgieron muchas preguntas. Y luego decidí escribir un segundo tomo para abordar justamente esas preguntas. Y luego profundizar aún más en ellas y también aportar el contexto cultural y político, porque es absolutamente esencial. Ahora, hay que saber una cosa. Personalmente, como te dije, hago todo esto con mucha buena voluntad, incluso hacia la NASA. Hay que saber que la clase política tiene la última palabra en estas historias, porque es él quien decide los presupuestos, es él quien decide a quién poner al frente de la NASA, todo eso. Entonces, realmente no hay opción. Mira, en el año 2000 es muy importante que la gente no se las arregle con la EPA de una agencia muy poderosa. Es la primera en tener el planeta y para el planeta y para el planeta, gas en el suelo. Y luego hay otra cosa que es muy gas. Porque espera, tienes un manto freático, estás buscando gas, estás involucrando a la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, etcétera. Me dices que no tocas los mantos freáticos, eso no tiene sentido. Bueno, después nos enteramos de que sí, eso fue más o menos impuesto por el establishment político. Hoy en día hay investigaciones completas, hay expedientes, hay estudios científicos revisados por pares que te dicen que la ciencia a menudo está en ese campo debido a las interferencias políticas. Ni siquiera estoy hablando de los conflictos de intereses ni nada de eso, ni siquiera te hablo de los conflictos internos. Eso es otro desafío. Yo hablo de las interferencias externas. Interferencias o conflictos internos es como, por ejemplo, hubo una época en la que los médicos hacían publicidad de cigarrillos. Había enfermeras que pasaban por el hospital con cajas llenas de cigarrillos para venderles a los pacientes que fumaban en su cama.
Quiero decir, el establecimiento médico se resistió mucho cuando empezaron a salir las primeras investigaciones que decían que el cigarro era peligroso. ¿Por qué? Porque había dinero de por medio. Se sobornaba a la industria del cigarro. Incluso te puedo decir que la industria del cigarro es probablemente el mayor corruptor de la ciencia en el mundo. Puedes buscarlo. Hay grandes expedientes. Hasta ahora, de hecho, siguen haciéndolo. Compran universidades, crean fundaciones, cosas así, y compran la ciencia. Y ellos fueron los que inventaron esa técnica de corromper la ciencia. Y después tienes a personas como Macron u otros que dicen, sí, nosotros creemos en la ciencia. Pero desafortunadamente la ciencia, amigos míos, no es un pozo donde voy a poner la oreja y escuchar verdades divinas. No, la ciencia es un método. Y la integridad de la ciencia va a depender de la integridad de las personas que la practican y de la sociedad en la que evoluciona. Eso es todo. Si tienes corrupción por todas partes que es endémica, explícame por qué la corrupción no estaría en la ciencia. Así de simple, ¿ves? Así que eso es todo, amigos míos. Gracias. No quiero alargarme mucho más, pero es un tema amplio, es un tema apasionante. Es extraordinario cuando te sumerges en la guerra secreta, porque la Guerra Fría la llamábamos Guerra Fría, pero fundamentalmente no era una guerra fría, era una guerra psicológica contra los pueblos. De cada lado, los soviéticos. ¿Por qué los soviéticos no dijeron que los estadounidenses no estaban en la Luna? Es una pregunta que abordo con mucho detalle. Quiero decir, si esperas que los soviéticos te digan la verdad, sabes, no se trata de decir aquí que los estadounidenses mienten, pero que los soviéticos, ellos son los guardianes de la verdad suprema. No, no. Quiero decir, cuando se trata de mentiras, de engaños y todo eso, ninguno es mejor que el otro. Ahí Estados Unidos mentía todo el tiempo y sigue siendo el caso hoy en día, y la URSS, que ya no existe, bueno, mentía constantemente y unos tenían archivos sobre los otros. Y para ellos, empezar con historias de que ellos mienten, eso es nuclear, eso es nuclear. Porque si Estados Unidos hubiera sido acusado de mentir por la URSS, ellos tenían con qué responder. Te lo aseguro, lo hicieron porque la URSS también tenía muchísimos trapos sucios, eso es. Algunas personas pueden decir, sí, la cuestión fue mencionada por Franceinfo, pero no se puede tener a tanta gente al tanto del secreto. Pero eso no es posible, y no se puede guardar el secreto del proyecto Manhattan. 100.000 personas, la bomba atómica, nos enteramos el día que explotó. Ah, sí, ¿tú qué crees? ¿Crees que vamos a ir con el jardinero, vamos a ir con el pintor, vamos a ir con el soldador y le vamos a decir, escucha, vamos a lanzar una bomba atómica sobre Nagasaki, Hiroshima? ¿No digas nada? Pues no, claro que no. Tienes un gafete, perímetro limitado, haces una pregunta y tienes a la policía en tu casa, ¿sabes? Y no es el sheriff del barrio que conoces. Ves a los de contraespionaje que vienen, ellos tienen todos los derechos. Quiero decir, es una cultura del secreto, es un sistema de compartimentación de la información, compartimentación de las tareas. No puedes simplemente decir, sí, no todos lo decían. La historia del Dieselgate, había aún así 750.000 empleados en el grupo Volkswagen. ¿Por qué no lo dijeron? ¿Por qué durante 10 años nadie vino a decirlo? Porque tú qué crees, al tipo que pone los faros, que pone el parabrisas o el que monta las llantas o algo así, le van a decir que tiene un Mushart, que no lo diga, sobre todo que no lo diga a la EPA. Pues no, para nada. Es un sistema piramidal, compartimentación de tareas. La gente no sabe, incluso personas que trabajaban en la NASA no lo sabían. Desembarco en Normandía, si quieres otro. Desembarco en Normandía. Se enteraron como todos los demás cuando vieron la mañana del 6 de junio de 1944, cuando vieron aparecer los barcos y empezar a bombardear, dijeron, quizá esto es un desembarco, pero no lo supieron antes. ¿Tu vois? No puedes vivir en un mundo, dejemos de lado la historia de la luna o lo que sea, no puedes vivir en un mundo pensando que los estados son crónicamente inválidos, incapaces de guardar un secreto, porque de otra manera, si tuvieran secretos, alguien saldría en televisión y les diría, eso no es posible, no puedes pensar eso, independientemente de la luna, dejemos la luna de lado. No es una posición que pueda sostener intelectualmente, no es defendible. Tenemos tantos ejemplos que podemos refutar esa postura. Puedo intentarlo, aunque sea solo para el debate, puedo intentar defender esa perspectiva, pero sería incapaz de hacerlo. Cualquiera vendría a refutarme. Hay tantos contraejemplos. ¿Ves a lo que me refiero? El caso Epstein. ¿Cuántas personas están involucradas? Pasaba su vida en la avenida Fauche. ¿Cuántas personas hablaron? ¿Cuántas personas dijeron algo?
¿Ves? No, no, la historia del secreto es mucho más complicada. El secreto merece un libro, es una pesadilla. Amigos, gracias por haber escuchado este video hasta aquí. De verdad sé que varias veces dije, es el final del video. Esta vez es el verdadero final. Y bueno, nos vemos en el próximo y gracias por su apoyo y por su apertura mental, por haberme visto hasta aquí. Sé que hay personas que no están de acuerdo conmigo, que dicen que la NASA sí fue a la Luna. Lo respeto, no hay problema, ¿sabes? Yo no tengo nada que ganar en esta discusión. ¿Sabes? Si piensas que la NASA fue a la Luna, yo diré, no voy a perder el sueño por eso. Eso es todo, no hay problema. Pero hay que saber que el argumento contrario, la postura contraria, también se puede defender. Entonces, eso es todo. Y para terminar de verdad esta vez, si quieres, cuando ves estos libros, vas a ver que hay muchísimo, que hay muchísimo. Solo son 3 los niños, solo son 3 o 4, y están haciendo un escándalo. Eso es, cuando leas estos libros vas a ver muchas contradicciones en el relato de la NASA, muchos defectos, muchas cosas sin sentido, muchas cosas que no tienen lógica. Y si adoptamos un pensamiento ocamista, tomas la navaja de Ockham, vas a ver que hay un solo elemento que los va a reunir, que va a resolver todos nuestros problemas. Es pensar que todo eso era falso. Si piensas, aunque sea solo por el bien del argumento, que es falso, vas a ver que todos los problemas se resuelven de golpe. Entonces, siendo bastante cercano al pensamiento de Occam, no soy nominalista, pero soy occamista en mi manera de analizar las cosas. Y creo que muy inverosímil, el relato del Apolo de la NASA en los años 60 y 70, Artemis, lo vamos a estudiar no a la sombra de Apolo, sino por sus propios méritos una vez que haya terminado. Gracias amigos y nos vemos en la próxima.